Él le dijo a ella que ella no merecía un solo segundo de su tiempo. Pero 5 años después, el CEO millonario cayó a sus rodillas, porque las 3 niñas pequeñas junto a ella tenían sus ojos. Las palabras de Carter Wallace resonaron a través de la oficina mucho después de que ellas salieron de su boca, lo suficientemente afiladas para dejar el aire temblando. Hannah se quedó congelada, sus dedos agarrando la carpeta que ella le había traído, sintiendo como si el suelo se hubiera movido debajo de sus pies. Su voz, usualmente calma, suave, controlada, se había alzado con una fuerza que la aturdió. «Tú no mereces mi tiempo», él había gritado, cada palabra aterrizando con la precisión de un golpe que él ni siquiera se dio cuenta que estaba entregando. Sus ojos marrón oscuro, ojos que ella una vez pensó sostenían calidez, ahora la miraban como si ella fuera una disrupción sin significado en el camino de su imperio ascendente. Él se paró detrás de su escritorio masivo, postura rígida, mandíbula apretada. Un hombre completamente consumido por el mundo que él había construido. Ella sabía que él cargaba estrés. Ella sabía que su negocio lo consumía. Pero ella nunca imaginó que él pudiera girar esa agudeza sobre ella con tal indiferencia cruel, cortando a través de meses de miradas compartidas y conexión no hablada, como si nada de eso existió alguna vez. Hannah intentó estabilizar su respiración, pero cada inhalación quemaba. Ella había venido a decirle que ella estaba dejando su posición en la compañía, esperando una conversación, tal vez incluso una pista del hombre que ella pensó que vio debajo del pulido exterior del CEO. En su lugar, él le arrojó las palabras como si ella no fuera nada. Ella abrió su boca para decir algo, cualquier cosa, pero su voz se rehusó a formarse, atrapada bajo el peso del shock y la humillación. Ella no estaba enojada aún. El enojo vendría después. Ahora había solo incredulidad. Cuán sin esfuerzo él la desestimó. Cuán fácilmente él borró la cercanía que ella había sentido. Cuán tonta ella, de repente, se dio cuenta que había sido. Ella se preguntó si ella simplemente había inventado cada momento suave entre ellos, cada sonrisa que se demoró demasiado, cada conversación donde su guardia pareció caer. Tal vez ella lo había imaginado todo. Tal vez él verdaderamente no sintió nada. Un silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Carter finalmente se dio la vuelta, como si la conversación ya había terminado en su mente. Él alcanzó su teléfono, ignorándola a ella enteramente. El desdén fue peor que las palabras mismas. Ella sintió algo dentro de ella desmoronarse, algo que ella no sabía cómo reconstruir. Ella bajó su mirada, parpadeando fuerte mientras su visión se nubló, luchando contra el escozor de lágrimas que ella rehusó dejar caer enfrente de él. Sin otra palabra, ella colocó la carpeta en el borde de su escritorio. El sonido suave que hizo pareció ensordecedor en la habitación silenciosa. Luego Hannah salió, cada paso cuidadoso y firme, incluso aunque su pecho dolía. Su mano tembló cuando ella empujó a abrir la puerta de la oficina, el corredor de repente sintiéndose más frío, más vacío, como el mundo que ella había conocido aquí se había desvanecido en el lapso de una sola oración. Ella no recordó el viaje del ascensor. Ella no recordó cruzar el lobby. Ella solo recordó el aire nocturno afilado golpeando sus pulmones mientras ella salió afuera. Se sintió como despertar de un sueño, uno que ella no se dio cuenta, se había convertido en una pesadilla hasta el momento en que él lo destrozó.
Cuando ella alcanzó su pequeño apartamento, las piezas rotas dentro de ella finalmente emergieron. Ella se hundió sobre la cama, enterrando su rostro en sus manos, dejando caer las lágrimas libremente ahora, cada sollozo temblando a través de ella. Ella repitió sus palabras, incapaz de suavizarlas, incapaz de torcerlas en algo menos doloroso. «Tú no mereces mi tiempo», resonó una y otra vez en su mente, el golpe final a cualquier esperanza que ella secretamente llevaba. Pero mientras las horas pasaron, el dolor se transformó. Una resolución tranquila comenzó a formarse dentro de ella. Ella no merecía su tiempo. Tal vez no, pero ella merecía mejor que esto. Ella merecía una vida donde su valor no fue medido por la atención de un hombre que no vio su valor. Esa noche, ella tomó la decisión de irse. No solo el trabajo, no solo la ciudad, todo. Ella empacó los esenciales en una sola maleta, con manos temblorosas, insegura a dónde ella iba, pero absolutamente cierta que ella no se estaba quedando aquí. Ella había terminado persiguiendo a alguien que no podía ofrecerle más que frialdad y crueldad. Ella había terminado esperando por calidez de un hombre incapaz de darla. Lo que ella no sabía, lo que ella no podía posiblemente haber imaginado, fue que ella no se estaba yendo sola, que la vida ya había comenzado a cambiar dentro de ella, silenciosamente, inesperadamente, alterando su futuro en maneras que ni ella ni Carter podían prever. Mientras ella cerró la puerta detrás de ella y salió a la oscuridad de un nuevo comienzo, ella llevó consigo los primeros signos débiles de un secreto que 5 años después traería al poderoso Carter Wallace a sus rodillas. Hannah despertó a la mañana siguiente, sintiéndose como si ella no había dormido en absoluto, su cuerpo pesado con agotamiento y su mente girando con los restos del dolor de la noche anterior. Ella se movió a través de su pequeño apartamento, como alguien atrapada en una niebla, recogiendo ropa, doblando mantas, corriendo agua para café que ella no pretendía beber. Cada acción se sintió mecánica, desconectada de la tormenta batiéndose dentro de ella. Ella intentó decirse a sí misma que ella había hecho lo correcto al irse. Ella intentó convencerse a sí misma que cortar a Carter fuera de su vida fue un paso hacia la autopreservación. Pero no importa cuántas veces ella lo repitió, su pecho todavía se sintió magullado, como si sus palabras fueron talladas en sus costillas. La náusea golpeó unas pocas horas después, repentina y afilada. Ella apenas llegó al baño a tiempo. Cuando pasó, ella se sentó de vuelta contra la pared, respirando pesadamente, confundida. Ella no había comido nada extraño, y el estrés nunca la había afectado así antes. Una sensación extraña de déjà vu se deslizó a través de ella, acompañada por una ola de inquietud que ella no podía muy bien explicar. Cuando la náusea regresó la mañana siguiente, y la mañana después de eso, ella se encontró mirando el pequeño calendario clavado a su refrigerador. Las fechas que ella trazó con sus dedos contaron una historia que ella no estaba lista para oír. Aún así, ella caminó a la farmacia, su estómago retorciéndose con cada paso, y compró una sola prueba de embarazo. Ella se dijo a sí misma que era solo para descartar la posibilidad, para calmar su ansiedad, para conseguir su cuerpo bajo control. Ella se dijo a sí misma que no había razón para estar nerviosa, que nada en su vida podía cambiar más de lo que ya había. Pero sus manos temblaron mientras ella abrió la caja, y su respiración se detuvo,
cuando ella esperó por el resultado. 2 líneas, audaces, claras, inmediatas. Su visión se nubló. Ella sintió el mundo inclinarse ligeramente, y sus rodillas presionaron en el frío suelo de azulejos mientras ella intentaba estabilizarse. El embarazo no había estado en ninguno de sus planes, no ahora, no sola, no después de huir de un hombre que había hecho dolorosamente obvio cuán poco ella significaba para él. Ella mordió su labio lo suficientemente fuerte para saborear sangre, intentando centrarse mientras una docena de pensamientos frenéticos chocaron en su mente. Ella imaginó la expresión de Carter si él estuviera aquí ahora, el desdén, la irritación, el gesto despectivo de su mano. El recuerdo de su voz resonó tan afiladamente que ella se encogió. «Tú no mereces mi tiempo». No, ella no regresaría. Ella no le diría a él. Ella no permitiría que el niño dentro de ella sintiera alguna vez no deseado o insignificante. Y ella ciertamente no expondría a su bebé a un hombre capaz de tal crueldad. Las siguientes pocas semanas fueron un borrón de decisiones que ella nunca imaginó tomar sola. Hannah renunció oficialmente, empacó todo lo que poseía en su coche y se fue conduciendo lejos de la ciudad sin decirle a un solo alma. Ella encontró una pequeña casa de alquiler en un pueblo tranquilo, un lugar donde nadie conocía su pasado, donde ella podía reconstruir sin la sombra de un hombre que la había destrozado. Ella encontró trabajo en un pequeño café primero, luego más tarde en una pequeña boutique donde las horas eran manejables y la atmósfera lo suficientemente calma para mantener sus nervios estables. Su embarazo no fue fácil. Ella lo enfrentó sin familia cerca, sin un compañero para estabilizarla, sin consuelo a altas horas de la noche de alguien que la amaba. Ella leyó libros de crianza, tomó notas en cada cita médica y presupuestó cuidadosamente, aprendiendo cómo estirar cada dólar mientras se preparaba para 3 bebés que ella aún no sabía estaban en camino. Para el 4.º mes, el doctor sonrió suavemente a las imágenes arremolinadas en la pantalla del ultrasonido y le dijo, en la voz más suave que ella había escuchado jamás, que ella no estaba llevando una vida. Ella estaba llevando 3. Por un momento, ella no pudo hablar, abrumada por una oleada de miedo y asombro que se enredaron juntos en su pecho. Pero cuando ella vio esas formas diminutas moviéndose, 3 latidos, 3 futuros, 3 almas, algo dentro de ella se cambió permanentemente. Ella estaba aterrorizada, sí, pero ella también estaba llena de un amor tan poderoso que hizo arder sus ojos. Ella haría esto, y ella los protegería. Ella les daría una infancia llena de calidez y seguridad y pertenencia. Ella se convertiría en el ancla que ellos necesitaban, incluso si ella tenía que hacerlo sola. Los meses que siguieron la pusieron a prueba más profundamente que cualquier cosa que ella había soportado jamás. El embarazo con múltiples fue agotador, a veces aterrador y siempre exigente. Pero con cada patada, cada aleteo, cada cita médica confirmando que las 3 niñas estaban sanas, Hannah sintió una determinación creciente. Ella se sintió más fuerte que nunca, más fuerte de lo que Carter le había hecho sentir jamás. Cuando el día finalmente llegó y ella sostuvo a sus hijas recién nacidas, Amber, Macy y Laurel, contra su pecho, ella lloró en una manera que ella no había desde la noche en que ella dejó la ciudad. Pero estas lágrimas fueron diferentes. Ellas estaban llenas de amor y alivio y gratitud.
Ella había creado algo hermoso de las cenizas de su dolor. Ella no pensó en Carter de nuevo esa noche. Ella no dejó que su voz la persiguiera. Ella no imaginó lo que él habría dicho o cómo él habría reaccionado. En su lugar, ella miró a los 3 rostros diminutos anidados contra ella, sus idénticos ojos marrones parpadeando a ella con confianza inocente, y ella susurró una promesa que solo ellas oirían alguna vez. Ustedes siempre merecerán mi tiempo, y ustedes siempre merecerán amor. Ella no sabía todavía que un día, 5 años después, el hombre que una vez negó su valor vería a estas niñas y se daría cuenta que él había perdido más de lo que él jamás entendió. Ella no sabía que él vendría a lamentar cada palabra que él dijo. Todo lo que ella sabía era que su nueva vida había comenzado, y ella nunca dejaría a nadie quitársela. Carter Wallace nunca se dio cuenta cuán rápido 5 años podían desaparecer, cuando un hombre se enterró a sí mismo tan profundamente en el trabajo que él olvidó cómo vivir. Al principio, él se convenció a sí mismo que él estaba bien, que empujar a Hannah lejos había sido necesario, que ella había sido una distracción que él no podía pagar durante el período más crucial de su imperio en expansión. Él se había dicho a sí mismo que ella no era importante, que ella lo habría ralentizado, que ella no merecía su tiempo. Él repitió esas mentiras tantas veces que ellas eventualmente adormecieron el dolor que él rehusó reconocer. Pero el adormecimiento tiene una forma de degenerar en algo más oscuro, y Carter nunca vio ese cambio venir hasta que ya lo había tragado entero. Su compañía creció exponencialmente. Su junta lo celebró. Los inversores lo adoraron. La prensa adoró la imagen pulida de un joven CEO que nunca perdió un paso. Él trabajó jornadas de 12 horas, viajó sin parar, durmió en hoteles más que en su penthouse. Él hizo tratos con valor de millones. Se expandió globalmente y se convirtió en el hombre que su padre nunca creyó que él podría ser. En el papel, él era todo lo que él había querido convertirse. En realidad, algo vital dentro de él se había endurecido en piedra. Comenzó sutilmente, la forma en que él dejó de reír a cosas que solían divertirle, la forma en que él le gritó a su asistente por errores menores, la forma en que él dejó de notar cuando la gente lo felicitó. Su madre orgullosamente habló de su éxito a cualquiera que escucharía, pero cuando ella le pidió que visitara para vacaciones, él siempre rehusó, reclamando obligaciones laborales. Incluso en la calma de su casa, él paseó a través de habitaciones como un fantasma a la deriva a través de su propia vida. Una noche, mientras él se sentó solo en su oficina mucho después de que todos se habían ido, él se encontró mirando las grandes ventanas con vista a la ciudad. Las luces brillaron bellamente, pero ellas ya no lo consolaron. El horizonte que una vez inspiró ambición ahora se sintió como una pared, atrapándolo en 1000 expectativas que él había construido para sí mismo. Él se preguntó cuándo exactamente la vida comenzó a sentirse tan vacía, cuándo exactamente las conversaciones se volvieron superficiales, cuándo exactamente él dejó de sentir algo en absoluto. Él culpó al estrés. Él culpó a las largas horas. Él culpó a las demandas del éxito. Pero la verdad fue mucho más simple e infinitamente más dolorosa. El momento en que él le gritó a Hannah 5 años atrás fue el momento en que una parte de él se fracturó. Él había intentado ignorarlo,
enterrarlo bajo logros y lujo. Pero él no pudo superar la consecuencia de romper algo que él no entendió que él necesitaba. Sus recuerdos de Hannah emergieron en los momentos tranquilos, la curva de su sonrisa, la suavidad de su risa, la forma en que ella trajo calma sin esfuerzo. A veces él soñó acerca de ella por accidente y se despertó enojado, porque los sueños se sintieron demasiado reales y el vacío después demasiado afilado. Él intentó tener citas, pero cada intento falló. Nadie sostuvo su interés después de la primera cena. Nadie se sintió familiar de la manera que ella lo hizo. Nadie lo desafió o lo entendió o calmó los bordes caóticos, arremolinándose dentro de él. Él comenzó a notar pequeñas cosas que le recordaron a ella. Un cabello rubio perdido en un viejo suéter que ella una vez tomó prestado. Una taza de café que ella compró y dejó en el gabinete de su oficina. El olor débil de su perfume, que se demoró en el asiento trasero de su coche mucho más de lo que debería. Él no tiró nada de eso. Él no sabía por qué. Tal vez él quería recordatorios. Tal vez él quería atormentarse a sí mismo. Tal vez él simplemente no podía admitir en voz alta que él la extrañó. 5 años después, su vida parecía perfecta desde cada ángulo, pero la perfección sin significado rápidamente se volvió a podredumbre. Él se encontró inquieto, irritable, insatisfecho con logros que él una vez habría celebrado. Su equipo notó el cambio. Sus amigos notaron la distancia. Incluso su junta directiva, compuesta de profesionales estoicos, notó las grietas formándose en su imparable CEO. Pero Carter desestimó cada preocupación y continuó impulsándose a sí mismo más duro, como si más trabajo pudiera llenar el espacio hueco, creciendo dentro de él. El punto de quiebre vino inesperadamente. Su inversor arregló una reunión en un pueblo pequeño a varias horas de distancia, insistiendo que era crucial para una próxima asociación. Carter aceptó a regañadientes, molesto por el inconveniente. Él no sabía por qué la ubicación fue tan remota, o por qué el compañero eligió una librería de todos los lugares para la reunión. Pero él fue de todos modos, inconsciente de que él estaba caminando de cabeza al momento más alterador de la vida que él experimentaría jamás. Mientras él condujo hacia el pueblo, el campo se extendió en colinas ondulantes, caminos tranquilos y un ritmo más lento que lo irritó al principio. Pero luego algo extraño sucedió. Él comenzó a relajarse. El silencio lo puso nervioso, pero también lo centró en una manera que él no había sentido en años. Para cuando él se detuvo en el pequeño estacionamiento de una acogedora librería, él se sintió extrañamente expuesto, como si la atmósfera calma peló hacia atrás, capas que él había pasado a Ana. Él entró, esperando reunirse con el inversor inmediatamente. En su lugar, él la vio a ella, Hannah, de pie detrás del mostrador, la luz del sol de la ventana aureolando su cabello rubio, sus ojos azules enfocados en los libros de niños que ella estaba arreglando. Ella parecía más vieja, más suave, más hermosa de lo que él recordaba. Su rostro sostenía una confianza tranquila, una paz que él nunca había visto en ella antes, que él nunca le había dado la oportunidad de encontrar. Por un momento, Carter olvidó cómo respirar. Su corazón palpitó tan violentamente que él agarró el estante más cercano por estabilidad. Pero luego, él notó algo más. 3 niñas pequeñas rieron y corrieron alrededor de ella. 3 niñas idénticas con cabello castaño y ojos marrones cálidos.
los mismos ojos mirándolo a él, para espejos toda su vida. El reconocimiento lo golpeó como un relámpago, crepitando a través de cada nervio en su cuerpo. Él sintió sus pulmones colapsar, su pulso tartamudear, su mente quedar en blanco. Fue imposible negar lo que él vio, imposible racionalizarlo. Las niñas no fueron solo familiares, ellas fueron suyas. Carter había pasado 5 años castigándose a sí mismo con adormecimiento, 5 años pretendiendo que él no lamentó ahuyentarla, 5 años convenciéndose a sí mismo que él no merecía el dolor dentro de él. Pero en esa librería, mirando esos 3 pequeños rostros, él se dio cuenta que él no solo había perdido a Hannah, él había perdido una familia entera. 3 hijas, 5 años de sus vidas, primeras palabras, primeros pasos, primeros cumpleaños, primeros todo. El peso de esa verdad lo aplastó, ahuecándolo con un dolor tan abrumador que él tuvo que estabilizarse para evitar caer. Por primera vez en su vida, Carter Wallace, el hombre que creyó que no le debía nada a nadie, sintió vergüenza tan profunda que lo sacudió hasta su núcleo. Lo que él no sabía todavía fue que este momento fue solo el comienzo. El destino no había terminado con él, ni siquiera cerca. Hannah no notó a Carter al principio. Ella estaba ocupada limpiando una pequeña mesa cerca del rincón de los niños, tarareando suavemente debajo de su respiración mientras las niñas jugaban cerca. Amber intentó apilar libros más altos que ella misma. Macy giró en círculos como un diminuto torbellino, y Laurel inspeccionó la planta en maceta por la ventana, con toda la seriedad de un botánico. Ellas llenaron la tienda con vida y calidez, y la sonrisa de Hannah, suave, sin esfuerzo, completamente inconsciente, reflejó una paz que ella había ganado a través de años de lucha. Carter se paró inmóvil cerca de la puerta, incapaz de moverse o hablar. Su corazón palpitó tan violentamente que él se preguntó si alguien más podía oírlo. Su respiración se había alojado en algún lugar en su pecho, haciendo que cada inhalación se sintiera irregular. Él había imaginado toparse con Hannah algún día, tal vez por casualidad, tal vez a través de un amigo mutuo, pero nada en su mente lo había preparado para esto. Nada lo había preparado para la vista de 3 niños que llevaron sus rasgos tan inconfundiblemente que se sintió como un golpe al estómago. Él observó cómo Hannah se inclinó para atar el cordón del zapato de Amber, su cabello rubio deslizándose sobre su hombro, sus ojos azules brillantes con afecto. Ella murmuró algo que hizo reír a la niña, y Carter sintió algo dentro de él romperse. Ese tono suave, esa sonrisa tierna, esa calidez. Él había tirado todo eso a la basura hace años, sin entender lo que él estaba perdiendo. Y ahora él estaba aquí, un extraño, observando una escena que debió haber sido su vida cotidiana. Fue Laurel quien lo notó primero. Ella se paró de su posición en cuclillas cerca de la planta, agarrando una hoja en su mano, y lo miró a él con ojos marrones amplios. Su mirada fue curiosa, firme y demasiado inteligente para su edad. Ella ladeó su cabeza, exactamente de la manera que él hizo cuando evaluaba a alguien. Sus pulmones se apretaron dolorosamente. «Mamá», dijo Laurel suavemente, señalando hacia él. «Hay alguien aquí». Hannah levantó su cabeza, esperando un cliente. El momento en que sus ojos aterrizaron en Carter, ella se puso rígida visiblemente, como si cada nervio en su cuerpo se bloqueó en su lugar. Su expresión se congeló en algo entre incredulidad y pavor.
Su mano automáticamente alcanzó a la de su hija, jalándolas más cerca sin pensar. Carter intentó hablar, pero su voz no vino. Él tomó un pequeño paso hacia adelante, pero se detuvo cuando él vio miedo destellar a través del rostro de Hannah. No fue miedo de él hiriéndola, fue miedo de él hiriendo las 3 vidas pequeñas que ella estaba protegiendo con todo su ser. Hannah. Él finalmente logró, su voz apenas por encima de un susurro, rota con shock. Una palabra y 5 años de silencio colapsaron en ella. Ella tragó con fuerza, su mirada afilada y vigilada. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz no fue enojada, fue aterrorizada, como si ella temiera que él había venido a destrozar el mundo seguro que ella construyó. Él sacudió su cabeza indefensamente. Yo no sabía que estabas aquí. Yo no sabía. Él no pudo terminar. Sus ojos se desviaron a las niñas de nuevo. Cada una de ellas. El cabello castaño idéntico, los ojos familiares, la forma de sus narices, la curva de sus cejas. No había negación a ello. No importa cuán desesperadamente él quiso aferrarse a la lógica. Hannah siguió su mirada, su mandíbula tensándose. No lo hagas, ella susurró. No las mires así. ¿Así cómo? Su voz se rompió, cruda y desesperada, como si de repente te importa. Las palabras lo golpearon más fuerte que su partida lo había hecho jamás. Él se encogió, casi retrocediendo físicamente. Pero él se forzó a quedarse quieto, a enfrentar las consecuencias que él merecía. Las niñas estaban mirando ahora, inseguras quién fue este extraño o por qué la voz de su madre tembló. Amber se acercó más a Hannah, agarrando el dobladillo de su camisa. Macy estaba parcialmente detrás de su hermana. Laurel continuó observándolo, analizándolo con intensidad tranquila. Él se bajó a arrodillarse, no queriendo alzarse sobre ellas, no queriendo parecer imponente, intentando convencerse a sí mismo que si él se hizo lo suficientemente pequeño, tal vez él no las asustaría. Hannah. Él intentó de nuevo. Por favor, dime, ¿son ellas? Ella cerró sus ojos por un largo momento. Cuando ella los abrió de nuevo, lágrimas brillaron allí. Lágrimas hermosas, dolorosas, furiosas. Sí, ella susurró. Son tuyas. Carter sintió su mundo entero colapsar bajo el peso de esa verdad. Sus rodillas se debilitaron, su respiración se sacudió violentamente y su visión se nubló. Él presionó una mano al suelo para estabilizarse. Él no pudo hablar. Él no pudo pensar. Todo lo que él pudo hacer fue mirar a los 3 niños que él nunca había conocido. 5 años de sus vidas se fueron, robados por su propia arrogancia, su propia crueldad, su propia ceguera. La voz de Hannah tembló cuando ella continuó. Me fui porque tú lo hiciste claro como el cristal cuál era mi valor para ti. Tú dijiste que yo no merecía tu tiempo. Así que dime, Carter, ¿por qué dejaría yo que tú decidieras el valor de mis hijas? Él apretó sus ojos cerrados, la vergüenza elevándose como fuego en su garganta. Hannah, yo estaba equivocado. Yo estaba tan más allá de equivocado que ni siquiera puedo. Tú fuiste cruel. Tú fuiste descuidado. Tú fuiste peligroso. Ella no dijo esas palabras en voz alta, pero ellas resonaron en el silencio entre ellos. Él abrió sus ojos de nuevo, mirándola a ella, a las niñas, intentando encontrar aire mientras se ahogaba en culpa. ¿Por qué no me dijiste? Su expresión se endureció. Porque yo no quería que ellas crecieran creyendo que tu aprobación determinaba su valor. Yo no iba a dejarte tratarlas de la manera que tú me trataste a mí.
Él quiso defenderse a sí mismo. Él quiso explicar, disculparse, colapsar a sus pies y rogar por perdón. Pero nada de eso importó. Nada de eso fue suficiente. Nada que él pudiera decir borraría el hecho de que él había perdido 5 años de sus vidas. Primeros pasos, primeras palabras, primeros todo. Una pequeña mano tiró de la manga de Hannah. Laurel miró a su madre, luego a Carter de nuevo. «Mamá, ¿quién es él?» Hannah inhaló bruscamente, sus ojos ardiendo. Por un momento, ella miró a Carter con una pregunta que él no merecía responder. ¿Debería ella decirles? ¿Debería ella protegerlas? ¿Debería ella esperar? El silencio se extendió hasta que Carter sintió su corazón hacerse añicos bajo el peso de la anticipación. Él susurró, apenas audible: «Por favor, déjame conocerlas». Hannah no respondió inmediatamente. Su respiración se sacudió. Sus ojos se cerraron. Ella se arrodilló y abrazó a las 3 niñas fuertemente, como si sacando fuerza de ellas. Cuando ella finalmente se paró de nuevo, ella estaba temblando. Con una voz vigilada, temblorosa, ella dijo: «5 minutos. Afuera. Eso es todo». Carter asintió, incapaz de hablar. 5 minutos. Los primeros 5 minutos que él tendría jamás con las hijas que él nunca supo que existían. Él la siguió fuera de la tienda con su corazón en fragmentos, sabiendo que todo después de este momento dependería de si él podía probar, a ella y a las niñas, que él se había convertido en un hombre diferente al que una vez creyó que ella no merecía su tiempo. Hannah guió a las niñas afuera con una rigidez en sus hombros que le dijo a Carter que ella se estaba sosteniendo a sí misma por pura voluntad sola. El sol estaba brillante, proyectando sombras suaves a través del pequeño patio detrás de la librería, donde unos pocos bancos se pararon debajo de la sombra de un viejo roble. Las niñas se agruparon cerca de su madre, sintiendo la tensión sin entenderla. Carter siguió a una distancia respetuosa, temeroso de que si él pisó demasiado cerca o habló demasiado rápido, él podría destrozar cualquier permiso frágil que ella acababa de concederle. 5 minutos. Fue más de lo que él mereció, sin embargo, en ninguna parte suficiente para la tormenta de emociones arañando a través de él. Cuando ellas alcanzaron el banco, Hannah se arrodilló enfrente de sus hijas, cepillando cabello de sus rostros y susurrando algo demasiado bajo para que él lo oyera. Las niñas asintieron inseguramente. Sus pequeñas manos agarraron el dobladillo de su blusa, sus ojos amplios con confusión. Carter se paró a unos pocos pies de distancia, sintiendo cada latido de su corazón como un golpe a sus costillas. Él supo que él parecía aterrorizado. A él no le importó. Su mundo se había estrechado a 3 rostros diminutos y la mujer que él había ahuyentado. Finalmente, Hannah se levantó. Su voz fue firme, pero su mandíbula tembló cuando ella dijo: «Niñas, él es Carter. Él solía ser alguien que yo conocía». No fue la introducción que él soñó. Fue distante, vigilada, cosida con dolor. Pero él no podía culparla. Ella estaba intentando protegerlas, protegerse a sí misma. Y aún así ella no lo había negado. Ella no lo había empujado lejos. Ella le estaba dando una oportunidad, una pequeña, pero aún una oportunidad. Las niñas lo miraron a él curiosamente. Amber, la más audaz, pisó adelante primero, estudiándolo a él con la valentía cautelosa de una niña. Macy colgó detrás de su hermana, asomándose alrededor de su hombro. Laurel
Lo observó con intensidad inquietante, su expresión pensativa, en una manera demasiado madura para su edad. Carter se arrodilló a su nivel, bajándose a sí mismo hasta que él estaba sentado en el suelo en lugar de alzándose sobre ellas. Él colocó sus manos en sus rodillas, palmas hacia arriba, mostrando que él no fue una amenaza. Se sintió como si su alma entera se había plegado en ese simple gesto. «Hola», él susurró, inseguro si su voz se sostendría. «Yo soy Carter». Amber ladeó su cabeza. «¿Por qué te pareces a nosotras?», ella preguntó sin rodeos, como solo una niña podía. Su respiración se enganchó. Hannah inhaló bruscamente detrás de las niñas, pero ella no interrumpió. Carter tragó fuerte. «¿Por qué?». Él se forzó a mirar a cada una de ellas a los ojos, incluso aunque la verdad quemó. «Porque soy su padre». El aire pareció sostenerse quieto. Las niñas parpadearon a él, sus expresiones cambiando de confusión a sorpresa a fascinación. Macy salió de detrás de Amber, mirándolo a él como si intentando resolver un rompecabezas. Laurel se quedó en silencio, pero la intensidad de su mirada solo creció. «¿Padre?», Amber repitió, saboreando la palabra desconocida. «Como un papá». «Sí». Su voz se quebró. «Como un papá». Macy frunció el ceño ligeramente. «¿Dónde estabas?». La pregunta fue inocente, no acusatoria, pero la traspasó más profundo que cualquier acusación lo había hecho jamás. La garganta de Carter se espesó. «Yo no sabía», él dijo suavemente. «Yo no sabía acerca de ustedes. Si yo hubiera sabido, yo habría venido. Yo habría estado aquí. Yo se los prometo». Ellas intercambiaron miradas, conversaciones silenciosas diminutas, sucediendo entre las tres de ellas. Los niños fueron perceptivos en maneras que los adultos a menudo olvidaron. Ellos sintieron sinceridad. Ellos sintieron miedo. Ellos sintieron verdad. Y ellos estaban sintiendo todo eso ahora. Laurel finalmente se acercó, sus pequeños zapatos crujiendo ligeramente en la grava. Ella extendió la mano y tocó el rostro de Carter, sus dedos rozando la barba incipiente en su mandíbula. El contacto casi lo destrozó. Sus ojos escocieron con lágrimas que él luchó para evitar caer. Laurel lo estudió tranquilamente, sus cejas fruncidas. «Eres real», ella murmuró. Una risa ahogada se le escapó. «¡Lo soy!». Amber se movió más cerca también, la curiosidad floreciendo en algo más cálido. «¿Sabes cómo leer historias?». «Sí», él respondió rápidamente, casi desesperadamente. «Puedo aprender cualquier historia que les guste». Macy mordió su labio, luego se arrastró adelante con esperanza tímida. «¿Sabes cómo hacer trenzas?». Carter tragó saliva. «Aún no, pero puedo aprender. Yo quiero aprender». Laurel miró hacia atrás a sus hermanas, luego a él de nuevo. «¿Podemos mostrarle nuestros dibujos?». La pregunta se sintió como un salvavidas lanzado en sus manos. «Me encantaría eso. Más que nada». La respiración de Hannah se detuvo, y cuando Carter la miró, él vio lágrimas brillando en sus ojos. Ella las secó rápidamente, pero fue demasiado tarde. Él había visto el conflicto, el amor, el miedo, el anhelo que ella había intentado tan duro enterrar. Ella se aclaró la garganta y dijo suavemente: «Niñas, pueden mostrarle 3 dibujos. Luego es tiempo de ir a casa». «¿3 cada una?», Amber preguntó con esperanza. «3 en total», dijo Hannah, intentando mantener control del momento. Amber hizo un puchero, pero Laurel agarró su mano y asintió firmemente, dando las reglas. Macy tiró de la manga de Carter y le indicó hacia el pequeño banco.
Ellas treparon sobre él junto a él, los tres pequeños cuerpos apiñándose cerca, sus dibujos extendidos como secretos atesorados. Carter escuchó cada explicación, hizo preguntas, señaló detalles con interés genuino. Él no tuvo que pretender. La fascinación fue real. El asombro fue real. El arrepentimiento fue real. Y el amor floreciendo dentro de él, repentino, abrumador, absoluto, fue la cosa más real que él había sentido jamás. Hannah observó desde unos pocos pies de distancia, con los brazos cruzados, su corazón atrapado en algún lugar entre romperse y sanar. Ella no estaba lista para confiar en él. Ella no estaba lista para perdonarlo. Pero viéndolo arrodillado en el suelo, dejando que tres niñas diminutas lo treparan como un jungle gym mientras él se colgó de cada palabra de ellas, ella no pudo negar que él estaba intentando. Y por primera vez, ella se permitió preguntarse si el hombre que una vez gritó que ella no merecía su tiempo, podría ahora pasar el resto de su vida intentando probar que él había estado equivocado. Carter regresó al día siguiente, y el día después de eso, y pronto se volvió imposible decir si él vino porque él quería ver a las niñas o porque él necesitaba verlas. En verdad, ambos fueron igualmente reales. Él siempre enviaba mensajes de texto primero, cuidadoso, tentativo, sabiendo que él no tenía derecho a entrar en sus vidas sin permiso. A veces Hannah ignoró el mensaje, y esos días se sintieron como castigo que él mereció plenamente. Pero en la mañana ella respondió con un corto, cauteloso sí. Él condujo a Snowhaven más rápido de lo que él admitiría jamás, su corazón latiendo con una mezcla de miedo, esperanza, y algo más profundo que él no se atrevió a nombrar todavía. Él llegó temprano cada vez, incluso cuando ella le dijo que no se apresurara. Él se estacionó al otro lado de la calle o esperó cerca del parque, escaneando la acera por el primer atisbo de pequeñas coletas marrones, rebotando como diminutos resortes. El momento en que él las vio, tres pequeños torbellinos corriendo hacia el patio de recreo, charlando en sus voces musicales, su pecho se tensó con una calidez tan intensa que lindó con el dolor. Él nunca había sentido algo a la vez hermoso y agonizante, algo que lo hizo repensar cada momento de su vida antes de ellas. Las niñas le dieron la bienvenida más rápido de lo que él esperó. Los niños raramente guardaron rencores por pecados que ellos nunca vieron, y ellas no conocían la sentencia cruel que su padre había lanzado una vez a su madre. Para ellas, él fue nuevo, desconocido, emocionante. Amber a menudo corrió hacia él primero, agarrando su mano y jalándolo hacia cualquier aventura que ella había decidido para el día. Macy fue más tranquila, pero afectuosa en su propia manera, deslizando su pequeña mano en la de él cada vez que ella se cansaba de correr. Laurel se quedó la más observadora, estudiándolo cuidadosamente, mirando cómo él reaccionó a sus hermanas, cómo él trató a su madre, cómo él manejó pequeñas decepciones. Cuando Laurel finalmente confió en él lo suficiente para trepar en su regazo por su cuenta, se sintió como recibir una medalla que él no había ganado, pero que protegería a toda costa. Hannah se mantuvo cautelosa pero presente. Ella observó sus interacciones desde una distancia o un banco cercano, sus brazos a menudo cruzados, su guardia siempre alta. Sin embargo, ella nunca intervino a menos que fuera necesario. Ella no interrumpió cuando Carter se arrodilló en la hierba
ayudando a las niñas a construir castillos de palos y piedras. Ella no intervino cuando él les enseñó cómo saltar piedras a través del estanque, incluso aunque él fue terrible en ello y las niñas se burlaron de él sin piedad. Ella lo dejó aprenderlas. Ella lo dejó intentar. El punto de inflexión vino una tarde en el pequeño patio de recreo del pueblo. El sol colgó bajo en el cielo, volviendo todo dorado. Hannah se sentó en un banco cerca del tobogán, mientras Carter empujó a las niñas en los columpios. Amber quiso ir más alto. Macy quiso que él contara sus columpios en voz alta. Y Laurel insistió en cronometrar cada empuje a un ritmo invisible que solo ella entendió. Carter manejó a las tres, su rostro ruborizado por el esfuerzo y la risa. Cuando las niñas finalmente se cansaron, ellas corrieron a recoger piedras y piñas, dejando a Hannah y Carter solos por primera vez ese día. Él caminó, respirando fuerte y sonriendo, en una manera que ella no había visto desde antes de que todo se desmoronara. Ella intentó no parecer afectada, pero él pareció notarlo de todos modos. «Eres bueno con ellas», ella dijo tranquilamente, no mirando directamente a él. Él se sentó en el lado lejano del banco, dándole a ella espacio. «Estoy intentando», ella dudó. Luego preguntó, «¿Por qué ahora?» Él exhaló lentamente. «Porque hace 5 años yo era un idiota, porque yo no sabía lo que importaba, porque yo no sabía acerca de ellas». Su voz se volvió más suave. «Porque yo no sabía lo que yo tiré a la basura». Las palabras colgaron entre ellos, pesadas y dolorosas. Ella no lo miró. «Eso no cambia lo que pasó, Carter». «No», él murmuró, «no lo hace, y no te pediré que pretendas que sí». Antes de que ella pudiera responder, un grito traspasó el aire. Amber se había caído, raspando su rodilla en la grava. Hannah inmediatamente se paró, pero Carter fue más rápido. Él alcanzó a la niña, la recogió suavemente y se sentó con ella en el borde del patio de recreo, susurrando con calma mientras ella lloró en su hombro. Hannah se ralentizó, observándolos. Amber usualmente la quería a ella cuando ella estaba herida, pero esta vez ella se aferró a él, sus brazos alrededor de su cuello, su cuerpo diminuto temblando, mientras él cepilló arena de su piel. Él revisó su herida con cuidado sorprendente, soplando ligeramente en el raspón antes de jalar una venda del kit de primeros auxilios que él había comenzado a llevar en su coche, solo en caso. Hannah sintió algo retorcerse bruscamente dentro de su pecho. La manera en que Carter miró a su hija, la ternura, la preocupación, la calma estabilizadora. Fue tan extraña comparada con el hombre que él solía ser, que por un momento ella se preguntó si ella verdaderamente lo conocía en absoluto. Cuando Amber dejó de llorar, ella presionó su rostro contra su cuello y susurró algo que Hannah no pudo oír. Carter sonrió suavemente y besó la parte superior de su cabeza. Él no vio a Hannah mirando. O tal vez sí lo hizo, porque cuando él caminó de vuelta con Amber en sus brazos, sus ojos se encontraron con los de Hannah con una vulnerabilidad que la sobresaltó. «Yo siempre vendré cuando me necesiten», él dijo tranquilamente. La sinceridad en su voz causó algo dentro de sus muros a temblar. Ella intentó forzarse a sí misma a pararse más fuerte, a mantener distancia, pero la verdad fue insoportable. Ella vio el cambio en él. No fue superficial. No fue un show. No fue temporal. Más tarde esa noche, después de que Lily estaba dormida y las niñas fueron metidas en el asiento trasero del coche de Hannah, Carter se quedó junto a la puerta abierta. Las luces de la calle proyectaron un brillo suave en sus rasgos, resaltando el agotamiento y la esperanza enredados juntos en su expresión.
Gracias, él murmuró, por dejarme ser parte de hoy. Hannah tragó saliva, incapaz de negar la calidez en su pecho. Ellas, les gustas. Él se permitió una sonrisa pequeña, doliente. Me gustan más que cualquier cosa en mi vida. Ella miró lejos rápidamente, incómoda con la sinceridad en su voz. Deberías irte. Se está haciendo tarde. Él asintió, pero no se movió. Hannah, yo no espero nada de ti. Ni perdón, ni confianza, ni una segunda oportunidad. Él tomó una respiración. Pero yo no me iré de nuevo, no a menos que tú me digas que lo haga. Por primera vez, ella no cerró inmediatamente la posibilidad. Ella no le dijo que no. Ella no se alejó. Ella simplemente asintió una vez, un gesto pequeño, frágil, que de alguna manera se sintió monumental. Mientras Carter caminó a su coche, él sintió algo que él no había sentido en años, un parpadeo de esperanza. Y Hannah se paró junto a su coche, observándolo irse, su corazón traicionándola al susurrar una verdad que ella no estaba lista para enfrentar. Él ya no fue el hombre que gritó que ella no merecía su tiempo. Él fue el hombre luchando cada día para probar que ella siempre había merecido mucho más. Hannah comenzó a notar cosas que ella no quería notar, cosas pequeñas al principio, cambios sutiles que silenciosamente astillaron la distancia que ella había construido entre ella y Carter. Él ya no llegó vestido como un hombre entrando a una sala de juntas. En su lugar, él apareció en suéteres suaves, mangas enrolladas, jeans gastados lo suficiente para verse humano. Él se arrodilló en la tierra sin dudar cuando las niñas quisieron buscar gusanos después de la lluvia. Él se sentó con las piernas cruzadas en el suelo durante las fiestas de té, bebiendo té imaginario con una seriedad que hizo que las 3 niñas chillaran con deleite. Él cometió errores, incontables, pero él nunca pretendió que él no estaba aprendiendo. Y él nunca una vez perdió su temperamento. Una noche, después de casi 2 meses de visitas, Hannah lo invitó adentro. Ella no planeó hacerlo. Sucedió naturalmente, sin pensamiento consciente. Estaba lloviendo afuera. Las niñas estaban empapadas por saltar en charcos, y Carter se paró en el umbral, goteando agua, llevando a Laurel en sus brazos, porque ella rehusó caminar después de resbalar en la acera mojada. Hannah los observó por un momento, la expresión preocupada de Carter, los diminutos brazos de Laurel enrollados alrededor de su cuello, y algo en ella se suavizó. Ella se hizo hacia atrás, abriendo la puerta más ancha. «Entra», ella dijo, su voz tranquila pero segura. La calidez de la casa lo envolvió mientras él entró, y él respiró lentamente, como si intentando no perturbar la pieza frágil del espacio que ella había construido. Él bajó a Laurel suavemente, luego se quitó sus zapatos sin que se lo pidieran, mirando las fotos familiares en la pared, con respeto cuidadoso. Ellas fueron fotos simples, cumpleaños, días de parque, mañanas desordenadas con manos manchadas de pintura, y cada una de ellas lo desgarró. Ellas fueron instantáneas, de una vida que él se perdió. Mientras las niñas corrieron a cambiarse a ropa seca, Hannah trajo toallas del baño y le entregó una a él. Él dudó antes de tomarla, sus dedos rozando los de ella por el segundo más breve. El contacto fue tan pequeño, tan accidental. Sin embargo, envió una calidez corriendo a través de él que la asustó a ella. Ella se giró rápidamente, pero él vio la manera en que su respiración se detuvo en su garganta. Él la ayudó a secar el cabello de las niñas,
haciéndolas reír al alborotarlo aún más antes de alisarlo cuidadosamente. Amber insistió que él le hiciera una trenza, y él lo intentó con concentración exagerada. Su ceño fruncido tan intensamente que Hannah tuvo que mirar lejos para esconder una sonrisa. Cuando la trenza salió torcida y abultada, Amber declaró que era perfecta, porque papi intentó su mejor esfuerzo, y Carter casi se rompe allí, tragando fuerte mientras la emoción se hinchó en su pecho. Más tarde, después de la cena, pasta simple, que de alguna manera sabía como un festín porque todos la compartieron. Hannah entró en la cocina para lavar los platos. Carter la siguió, casi instintivamente, queriendo ayudar. La casa estaba tranquila excepto por el sonido de las niñas jugando en la sala de estar y el susurro de la lluvia contra las ventanas. Por primera vez en un tiempo muy largo, se sintió como algo parecido a un hogar. «Yo no quiero interrumpir sus vidas», Carter dijo suavemente mientras él limpió un plato seco. «Si alguna vez lo hago, dímelo. Yo necesito saberlo». Hannah se detuvo, agarrando el mostrador. «Tú no has interrumpido nada. En todo caso, ellas te esperan ahora». La manera en que él exhaló, suave, aliviado, casi reverente, envió una ondulación a través de su pecho. «¿Y tú?», él preguntó tranquilamente, cuidadosamente, como si temeroso de la respuesta. Sus manos temblaron ligeramente. Ella no se giró hacia él. «Yo no sé», ella susurró. Es demasiado pronto. Demasiados años han pasado». Él no empujó. Él no la alcanzó. Él dejó la toalla a un lado y se inclinó en el mostrador, dándole espacio, dejándola respirar. «Esperaré», él dijo, «tanto como tome». Algo en la casa pareció cambiar entonces, algo que Hannah no pudo nombrar, pero sintió en todas partes, en el aire, en su pecho, en la calidez irradiando de la sala de estar, donde 3 niñas pequeñas rieron mientras ellas colorearon en el suelo. Fue más tarde esa noche, después de que él leyó a las niñas una historia para dormir y las arropó, que el momento se volvió demasiado grande para ignorar. Él se demoró en su puerta, observándolas dormir, su expresión suave y sin guardia, en una manera que Hannah nunca había visto antes. Cuando él se giró hacia ella, ella se dio cuenta que ella estaba mirando fijamente. «Las amas», ella dijo tranquilamente, casi involuntariamente. Él asintió sin duda. «Con todo en mí, y apenas las conoces», ella susurró. Su voz se quebró cuando él respondió. «Las he amado desde el momento en que las vi, tal vez antes de eso, sin saberlo». La sinceridad en sus palabras la sacudió más que la ira, más que el miedo, más que la memoria. Ella no sabía qué decir. Ella no sabía cómo protegerse a sí misma del hombre que una vez la hirió y ahora se estaba volviendo alguien enteramente diferente. «Carter», ella comenzó, pero él sacudió su cabeza. «Tú no tienes que decirme nada esta noche», él dijo suavemente. «Pero yo necesito que sepas algo, y yo necesito decirlo cuidadosamente para que lo oigas de la manera correcta». Ella esperó, la respiración atrapada en algún lugar entre sus costillas. «Yo no quiero ser parte de sus vidas solo en días buenos, o fines de semana, o vacaciones. Yo no quiero ser alguien que ellas visitan. Yo quiero ser alguien de quien ellas dependan. Yo quiero estar allí para rodillas raspadas y malos sueños y obras escolares y desayunos desordenados. Y yo quiero ser alguien con quien tú no tengas que luchar sola nunca más». La habitación cayó en silencio. Los ojos de Hannah brillaron, sus muros temblando tan visiblemente que la asustó. Carter tomó un pequeño paso más cerca, pero se detuvo antes de tocarla. «Te lastimé»,
Él dijo tranquilamente. Yo no puedo deshacer eso, pero yo puedo pasar el resto de mi vida probando que ya no soy ese hombre. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Ella no la limpió. Vete a casa, Carter, ella susurró. Por favor. Él asintió, el dolor parpadeando en sus ojos, pero la aceptación suavizándolo. Te veré mañana. Cuando él se fue, Hannah cerró la puerta lentamente y presionó su frente contra ella, su respiración desigual. Ella no estaba lista para perdonarlo. Ella no estaba lista para confiar en él. Ella no estaba lista para amarlo de nuevo. Pero por primera vez en 5 largos años, ella no estaba segura de poder evitar querer hacerlo. El ambiente del invierno se estaba derritiendo lentamente en primavera, cuando todo finalmente vino a un punto de quiebre. No un quiebre que destruyó, sino el tipo que fuerza las verdades escondidas a la luz y demanda una elección. Hannah se había acostumbrado a ver a Carter casi todos los días, acostumbrada a la manera en que él se deslizó tranquilamente en sus rutinas, acostumbrada a la manera en que la risa de la niña se duplicó cada vez que él estaba alrededor. Ella se había acostumbrado a sentirse en conflicto también, su corazón tirando en 2 direcciones, una apuntando hacia el pasado con todas sus heridas, la otra hacia un futuro que la aterrorizó porque ofreció algo que ella nunca esperó: esperanza. Ella intentó mantener su guardia alta, pero cada día lo hizo más difícil. Carter apareció no solo físicamente, sino consistentemente emocionalmente presente, en una manera que ella nunca lo creyó capaz. Él aprendió las personalidades de las niñas tan bien que él pudo calmar a cada una diferentemente. Amber necesitó humor y distracción. Macy necesitó suave consuelo y Laurel necesitó honestidad tranquila. Él recordó sus bocadillos favoritos, sus vestidos favoritos, sus rutinas a la hora de acostarse. Él supo cuáles animales de peluche ellas prefirieron cuando ellas estaban asustadas, cuáles canciones les ayudaron a dormirse, cuáles colores las hicieron sonreír. Él cometió errores, muchos de ellos, pero él siempre se disculpó, siempre intentó de nuevo, siempre se quedó. Fue un domingo por la tarde cuando Hannah se dio cuenta que su vida ya había cambiado. Los 4 de ellos estaban sentados en una manta de picnic en el patio trasero, las niñas recogiendo flores e intentando trenzarlas en el cabello de la otra. Carter se sentó junto a Hannah, sin tocarla, sin hablar demasiado, solo estando allí. Ella lo miró de reojo, notando cuán pacífico él se veía, cuán natural él parecía en este mundo que ella construyó sin él. Por primera vez, ella no vio al hombre que le gritó hace años. Ella vio al hombre arrodillado en la hierba ahora, dejando que 3 niñas pequeñas pintaran sus brazos con marcadores lavables, mientras él rió indefensamente. La realización la golpeó con fuerza tranquila. Él pertenecía aquí, y ella no sabía cómo negarlo nunca más. Días después, todo cambió. Fue una noche fría, el viento lo suficientemente afilado para picar, cuando una de las niñas, Macy, subió una fiebre. Vino de la nada. Un momento ella estaba dibujando en el suelo de la sala de estar. Al siguiente, ella estaba acurrucada en el regazo de Hannah, su cuerpo pequeño temblando con calor y agotamiento. El pánico se precipitó a través de Hannah con intensidad aterradora. Ella había superado fiebres antes, pero esta fue demasiado alta, demasiado repentina, demasiado violenta. Sus manos temblaron mientras ella agarró las llaves de su coche, apenas consciente de sus propios movimientos.
En ese momento exacto, Carter golpeó en la puerta. Él llegó temprano, planeando sorprender a las niñas con crayones y libros para colorear nuevos. Cuando Hannah abrió la puerta, sus ojos amplios con miedo, Macy flácida en sus brazos, él se congeló. ¿Qué pasó?, él preguntó, entrando adentro inmediatamente. Ella está ardiendo, Hannah susurró, su voz temblando. Ella no dejará de temblar. Yo la estoy llevando al hospital. Yo voy contigo, Carter dijo sin dudar. No hubo tiempo para discutir. Amber y Laurel se apresuraron hacia él, asustadas por el estado de su hermana. Carter se arrodilló rápidamente. Niñas, ustedes se van a quedar con la señora Turner al lado, ¿de acuerdo? Es solo por un poquito. Mamá y yo estamos llevando a Macy a obtener ayuda. Su calma las estabilizó. Incluso Hannah se encontró confiando en la firmeza en su voz. Dentro de minutos, ellas estaban en el coche, Hannah sosteniendo a Macy en el asiento trasero, mientras Carter aceleró a través de las calles tranquilas hacia el hospital, su mandíbula apretada, sus nudillos blancos en el volante. Él siguió mirando hacia atrás a ellas a través del espejo, su expresión dividida entre miedo y determinación. En la sala de emergencias, él permaneció al lado de Hannah el tiempo entero. Él ayudó a responder preguntas cuando ella estaba demasiado abrumada para hablar. Él sostuvo su mano cuando el doctor insertó una IV en el brazo diminuto de Macy, rehusándose a dejarla enfrentar el momento sola. Él paseó por el suelo cuando ellas esperaron por los resultados de las pruebas, su preocupación tan fuerte que hizo temblar sus manos. Pero él se quedó. Horas después, el doctor finalmente regresó con noticias tranquilizadoras. Fue una infección viral, dolorosa, aterradora, pero tratable. Macy se recuperaría completamente. El alivio inundó a Hannah tan de repente que sus rodillas se doblaron. Carter la atrapó antes de que ella pudiera caer, sosteniéndola firmemente, suavemente, mientras ella enterró su rostro en su pecho y se permitió llorar sin restricción. Él envolvió sus brazos alrededor de ella, murmurando palabras suaves que ella apenas oyó, pero sintió profundamente. Por primera vez en 5 años, ella lo dejó consolarla. Y por primera vez, él se dio cuenta que él nunca la había amado más que en ese momento. Después de que Macy se durmió en la cama del hospital, Hannah se sentó junto a ella, acariciando su cabello. Carter acercó una silla y se sentó enfrente de ellas, mirando a madre e hija con una intensidad que se suavizó en algo tierno. La habitación estaba tenue, tranquila, excepto por el pitido constante de las máquinas. Hannah, él dijo suavemente, su voz rompiendo el silencio. Yo sé que no puedo borrar el pasado. Yo sé que te lastimé en maneras que lamentaré por el resto de mi vida. Pero yo quiero pasar cada día probando que yo puedo ser mejor. No por mí. No para arreglar mi culpa. Por ti. Por ellas. Por la vida que podríamos tener si tú alguna vez me dejas completamente adentro. Ella no respondió al principio. Ella miró a Macy, sus dedos temblando ligeramente, mientras ella cepilló un rizo de la frente de la niña. Luego ella miró a Carter, sus ojos azules llenos con el peso de los años que ellas habían perdido. Tengo miedo, ella susurró. Él se inclinó hacia adelante, su voz suave. Yo también. Tú me lastimaste, lo sé. Su expresión se retorció con remordimiento. Y yo pasaré el resto de mi vida asegurándome que tú nunca dudes de tu valor de nuevo. Lágrimas brotaron en sus ojos. Por una vez ella no intentó esconderlas. Carter. Ella inhaló temblorosamente.
Yo no estoy lista para promesas, pero yo no estoy lista para alejarme de esto tampoco. Las palabras se lavaron sobre él, como luz del sol rompiendo a través de la cubierta de nubes. Él extendió la mano lentamente, dándole a ella cada oportunidad de alejarse. Cuando ella no lo hizo, cuando ella colocó su mano en la suya con certeza vacilante, él sintió algo dentro de él asentarse en su lugar. Él apretó su mano suavemente. «Entonces lo tomamos un día a la vez», Hannah asintió, lágrimas fluyendo silenciosamente por sus mejillas. No lágrimas de dolor ahora, lágrimas de liberación, de alivio, de posibilidad. Cuando la mañana vino, el doctor dio de alta a Macy con medicación e instrucciones. Carter la llevó al coche, sosteniéndola como si ella fuera la cosa más preciosa en el mundo. Amber y Laurel corrieron a ellas tan pronto como ellas alcanzaron casa, abrazando a su hermana y a su madre, y luego, inesperadamente, a Carter también. Hannah observó todo desarrollarse, su corazón retorciéndose en una manera que ya no dolió. Ella no sabía cómo el futuro se vería. Ella no sabía cuánto tiempo tomaría para que la confianza creciera de nuevo completamente. Pero ella supo una cosa con certeza. Ella no estaba sola nunca más. Y las niñas tampoco. Más tarde esa noche, después de que la casa creció tranquila y las niñas durmieron pacíficamente en sus camas, Carter se paró en la puerta, vacilante, como si inseguro si él debería decir buenas noches o quedarse un momento más. Hannah caminó hacia él, sombras suaves jugando a través de su rostro, y miró a sus ojos con una vulnerabilidad que él no había visto desde el comienzo. «Carter», ella dijo suavemente. «Sí». Ella levantó su mano y tocó su mejilla, su pulgar rozando ligeramente a través de su piel. Él se congeló, la respiración contenida, el corazón latiendo con fuerza. «Tú mereces una oportunidad también», ella susurró. Él cerró sus ojos, abrumado. Cuando él los abrió de nuevo, ella estaba sonriendo, vacilante pero real. Y por primera vez en 5 años, Carter creyó en algo que él había olvidado que existía, un futuro por el que valía la pena luchar.